Bienvenida a Dato y Relato, doctora Grisel Pereira. Es un gusto tenerla por acá. Bueno, para mí es un placer, realmente un privilegio, diría yo. Y no lo digo por quedar bien, sino que conozco el programa, conozco la calidad y conozco la audiencia que tienen. Así que un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Yo antes de entrar en otros temas, le quiero preguntar algo que dijimos acá al pasar, pero que me gustaría de repente ampliar un poquito. Y es con respecto a una publicación que acabamos de decir nosotros que hizo la Universidad de Montevideo, ¿puede ser? Sí, exacto. Bien, y que hace referencia a la derechos y deberes de la niñez y la adolescencia y responsabilidad de los padres, pero además, objeción de conciencia en el ámbito educativo. Eso es un tema que seguramente quienes nos están escuchando no tienen ni idea de qué le hablamos. Exacto. Objeción de conciencia en el ámbito educativo. ¿Qué es eso? Bueno, les explico. Me parece interesante y gracias, como se dice normalmente, por la pregunta. Yo cada vez que me dicen eso pido aumento de sueldo. Ah, bueno, Así que eso ya no se tiene... gana un poroto. Bueno, perfecto. Bueno, sí, sin duda. Objeción de conciencia, primeramente digo lo que es. Sí. Hablamos, antes de hablar de objeción de conciencia, de lo que es la libertad de conciencia. Eso es más conocido. Claro. ¿Verdad? Que es un derecho humano. Sí, señor. Así como todos los otros derechos humanos que conocemos, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, el derecho de libertad de pensamiento, el derecho de libertad de expresión. Exacto. Y el derecho de libertad de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos derecho a opinar, a pensar, de acuerdo a nuestra conciencia. Y cuando hablamos de conciencia decimos, bueno, ¿qué es? En mi caso, como cristiana, lo sé, e inclusive he participado en otros lugares donde se tiene la misma definición. Diría yo que es la voz de Dios en el ser humano. Desde que nos creó, hay algo que nos indica lo que está bien y lo que está mal, sin duda. Nuestro leal saber y entender. Sí, porque cuando uno hace algo que está mal, ¿verdad? Que parece que uno le dice, te remuerde la conciencia, ¿verdad? Sí, señor. Es así. En bueno, cambio, a quienes nos remuerde, hay mucha gente que no le remuerde nada. Bueno, ¿no? exacto, es cierto. Y cuando uno hace las cosas bien, como que queda tan bien, dice, qué bueno, estoy muy bien con mi conciencia. La satisfacción íntima de algo cumplido. Exacto, bien. Entonces, esa libertad de conciencia hace que nos ajustemos a lo que nosotros entendemos que está bien. Sí. Y ya sea, por ejemplo, las leyes, las normas, los decretos, lo que sea que entendemos que está bien y lo cumplimos. Pero hay una posibilidad que cuando existe una ley, un decreto, un reglamento o cualquier normativa que vaya contra lo que nosotros creemos que está bien, o sea, que viole lo que nuestra conciencia nos indica que está bien, tenemos un derecho que es un recurso de objeción de conciencia. Quiere decir, y esto por eso digo para todos, es un derecho humano y le da poder a cualquier persona, cualquier ciudadano, a cualquier hombre o mujer que vea que cuando se le impone cumplir una ley o un decreto o una norma cualquiera, una resolución cualquiera, si eso viola, en este caso, su creencia religiosa, su filosofía de vida, su ideología o cualquier cosa que integre su conciencia, dice, no, yo eso no lo voy a cumplir, porque realmente atenta contra, en este caso, como digo, lo que creo, y obviamente que es una creencia fundada. No podemos decir, digo cualquier cosa, claro. fundada. Entonces ahí tenemos ese recurso, que es objeción de conciencia, donde uno le puede decir a la persona que le pretende imponer, ya sea una ley o un decreto o lo que fuere, yo no lo cumplo porque me amparo en este derecho de objeción de conciencia. Y yendo al punto específico de mi trabajo sobre objeción de conciencia en el ámbito educativo, yo lo hice, ¿por qué? Para proteger a los padres o a pedido o solicitud de los padres que se encontraban muy mal cuando a sus hijos en la escuela, en el liceo o en la UTU
les estaban y les siguen adoctrinando, por ejemplo, con el tema de la ideología de género. Entonces, cuando los padres ven lesionados sus derechos de educar, como ellos quieren, como entienden que es correcto, porque la educación sexual, sobre la que hablamos en cuanto a la ideología de género, por ejemplo, igualmente entra dentro de lo que es la educación, claro, porque es educación sexual, sí, por sí. lo tanto corresponde a los padres. Pero esto yo no lo digo porque a mí se me ocurra, esto está amparado por la ley. ¿Por qué? El artículo 41 de nuestra Constitución dice que es un derecho y un deber de los padres educar a sus hijos para la mejor formación intelectual, social y moral. ¿Y por qué? Porque tenemos normas, no solo nacionales como esta, también el Código Civil, que dice que los padres dirigen la educación de sus hijos, donde también el propio Código Civil dice que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que los padres tienen para con sus hijos. Eso a nivel nacional, pero a nivel internacional existen los tratados internacionales, que ustedes habrán escuchado obviamente, que son ratificados por nuestro país. Que pasan a incorporar el cuerpo normativo uruguayo. Exactamente, son leyes vigentes. Y esos tratados, ya sea la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto San José de Costa Rica, que se conoce más normal, por eso lo cito, dicen que es un derecho de los padres educar a sus hijos. E inclusive el Pacto San José de Costa Rica dice que es un derecho de los padres educar a sus hijos en sus creencias y en sus valores morales. En el ámbito educativo, doctora, ¿se está insistiendo con el tema de la ideología de género? Totalmente, totalmente. Se sigue insistiendo, se sigue. Y eso es... ¿La reforma educativa no toca ese tema? No toca ese tema. No toca ese tema. Y eso es precisamente, digamos, no sé si la causa o una de las principales por las cuales opté por hacerme a un lado del Partido Nacional. Porque cuando yo me incorporé al Partido Nacional, era otro partido, con otros valores. Y realmente se respetaba lo que estamos hablando. Se respetaba, además de esto, se respetaba la vida, se respetaba la familia y se respetaba la educación por parte de los padres, estos derechos, este derecho importantísimo que tienen los padres de educar a sus hijos. Ese debe ser uno de los derecho-obligación más importantes. Exactamente, exactamente. Y en eso pensamos que, bueno, que el gobierno, obviamente, ya que no era del Frente Amplio, que fue el que impuso este adoctrinamiento, entonces iba a cambiar, se iba a reformar, como está sucediendo en muchos países de América Latina, donde se está bajando, por decirlo de alguna manera, la ideología de género, donde se están haciendo leyes y decretos para dejar sin efecto el adoctrinamiento, porque es tremendo, esto está haciendo un mal tremendo a los niños, a los adolescentes, está confundiendo sus mentes. Si no hubiera este adoctrinamiento en la ideología de género, los niños, los adolescentes, los jóvenes no serían confundidos. Ahora no saben porque uno le pregunta, y en el liceo o en la UTU, aún un niño en edad escolar, dice, bueno, yo no sé lo que voy a hacer el día de mañana. Capaz, si nació varón, puede ser que sea mujer. Puede ser que me case con otro varón, y si es mujer, puede ser que sea varón. Y es hasta como una moda. Los niños, hoy los adolescentes, lo toman como si fuera una moda, porque les están diciendo que no se nace ni hombre ni mujer, que es una opción, cuando eso es totalmente contravenido y se contrapone con la propia ciencia. La biología indica que nacemos con un sexo. No lo digo yo, después de los estudios que hemos realizado, obviamente la biología está conteste en que se nace hombre o mujer. ¿Por qué? Porque no solamente los órganos externos lo indican, los internos, todas las células del cuerpo lo están diciendo, todos los científicos, todas las células del cuerpo indican que es un hombre o que es una mujer. ¿Eso, doctora, más allá de la orientación sexual? Por supuesto. Bien, me parece bueno aclararlo, sí, porque alguien va a decir, bueno, pero... Absolutamente, bien. Absolutamente. Y nosotros respetamos
la opción o la decisión de cada persona, de cada ser humano, cuando, siendo mayor de edad, decide u opta por una u otra orientación sexual, totalmente respetuosos. Lo que sí decimos es que no podemos aceptar que a los niños, a los adolescentes, a los menores de 18 años, se les adoctrine o se les imponga una doctrina, entre comillas, o una ideología, que como ideología es un conjunto de ideas cerrado, porque no admite oposición, no admite algo en contrario. Y siendo un sistema de ideas cerrados, nosotros no podemos admitir que en una escuela a los niños de 4 años en adelante, en lo que es la educación inicial, a los niños de primaria, en secundaria, en la UTU, se les esté diciendo esto que estamos hablando. Porque además, como digo, la ciencia lo fundamenta, la biología lo fundamenta. No estamos diciendo que sea algo que se nos ocurre, ahora, sino... Doctora, perdone que le interrumpa, ¿no? Cuando se le llevan estos planteos al CODICEN o al Ministerio de Educación y Cultura o a quien sea, ¿cuál es el argumento que se les da para decirle, no, estamos yendo por este camino por tales razones? Bueno, también muy buena pregunta, y le digo, ¿por qué? Porque precisamente hace muchos años, inclusive, como hablamos en aquellos periodos en el que yo estaba en el Partido Nacional como diputada, presenté, y tengo documentado que yo presenté, junto con 3 docentes, presentamos precisamente a la ANEP un trabajo donde precisamente decíamos por qué nosotros estábamos queriendo, y presentamos 15.600 firmas de padres en aquel momento que estaban en desacuerdo con este adoctrinamiento y que nos pidieron de poder hacer algo, por favor, para poder solucionar el tema. Llevamos y presentamos en el CODICEN esta cantidad de firmas, hablamos con los miembros del CODICEN, hablo de cuando estábamos todavía bajo el gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Y obviamente me acuerdo perfectamente en la reunión con el presidente del CODICEN de aquel momento y todos los demás integrantes, me dijeron y nos dijeron, porque fui con los otros docentes, bueno, lo vamos a estudiar, doctora. Sí, esto lo vamos a estudiar, por supuesto, porque, como les estoy diciendo a ustedes muy rápidamente, en esa carta que redacté, allí expuse todos los fundamentos, obviamente biológicos, científicos, porque estudié en el caso con quienes corresponde, pero además los legales, que son fundamentales, porque como decimos, les está negando y violando el derecho a los padres. Bueno, me dijeron, sí, lo vamos a estudiar. Sí, doctora, esto pasa jurídica y lo estudiamos. Nunca hubo respuesta. Nunca hubo respuesta. Y en este gobierno, que ya lleva 4 años, más de 4 años, no, usted y ese grupo no insistió con este tema, no dijeron, hey, miren, sigue pasando lo mismo que pasaba hace 5, 6, 7, 8 años. Bueno, sabe que no. Esperamos, bueno, en mi caso personal, esperé porque tenía la esperanza, de que realmente pudiéramos lograr que, bueno, algo sucediera. Como era, entendíamos, ¿verdad? Si no de derecho, de hecho, de que eso iba a suceder, porque entendemos que eran los principios, los fundamentos, lo que se sostenía por parte de este gobierno, sin duda, sin duda. Bueno, pero fue pasando el tiempo, inclusive con la reforma educativa, como se mencionaba, pensamos, obviamente, esto se va a incluir. No, se tocan temas que estamos de acuerdo, perfecto, que haya una reforma en los programas, en lo que tiene que ver con la enseñanza, sí, perfecto, pero no se tocó nada de este tema, como digo, no se dijo absolutamente nada, no, esto no puede seguir adelante, este adoctrinamiento no lo podemos continuar porque esto está haciendo mal, está confundiendo la mente, como decíamos, de los niños, de los adolescentes, además está
haciendo algo que realmente, como lo vemos en los padres que están de lo más angustiados y que vienen, en mi caso personal y en muchos otros, a decir, pero miren lo que le dijeron a mi niño, a mi hijo, a quien fuere. Y al respecto de lo que usted me dice, yo también preparé en esa carta que es actualizada y la estoy de hace tiempo en este último ciclo de gobierno, la estoy también entregando a todos los padres que vienen y me piden, o que la mando otra vez de internet, del correo y lo que fuere, porque en esa carta que es vigente, digo precisamente todo esto que estamos hablando, de cuáles son los fundamentos biológicos y legales por el cual no se debe adoctrinar, y realmente estamos teniendo, pero en puntos así, en el interior del país y en Montevideo, pero casos puntuales, porque los padres presentan esa carta, el docente, ya sea maestro, profesor o lo que fuere, la ve, dice, sí, claro, evidentemente esto está fundamentado, es cierto. Bueno, el docente, el maestro, no puede dejar de cumplir lo que le dicen que cumpla, pero yo les digo, bueno, que la eleve al director, y lo hacen. El director, bueno, que lo eleve al inspector, y claro, lo hacen. Y les puedo decir, sin falsa modestia, que en todos estos casos, como digo, puntuales, en que los padres han llevado estas cartas, han obtenido esa satisfacción de que a sus hijos los exoneran de estar en esa clase donde se está impartiendo la ideología de género. O sea, se saca individualmente a sus alumnos de esa clase. Exactamente. Obviamente sin sanción alguna. Por supuesto, sin duda, eso es lo que pido. Es como un chico que tiene algún tema, no puede hacer educación física, bueno, no vaya a educación. Exacto, totalmente. O si algún niño va a un colegio católico de pronto y no es católico, bueno, se lo exonera de ir a catequesis. Exacto, totalmente así, como lo dices. Sí, perfecto. Doctora, ¿fue el único motivo que la movió a irse del Partido Nacional y hoy por hoy, hasta donde sabemos, vincularse a Cabildo Abierto? Bueno, en realidad, digamos, dije, si no es el principal, es uno de. Sí, pero también los otros, en cuanto al tema, como lo he venido diciendo, de justamente que no se hizo nada tampoco por respetar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por ejemplo, ¿no? Sabemos que, bueno, también en aquel periodo anterior se legalizó lo que es el aborto, lamentablemente, porque no es una interrupción voluntaria del embarazo, no hay interrupción. Lo que se interrumpe se continúa. En el aborto no se continúa la vida. O sea, lamentablemente, ¿verdad? Se acorda, no se interrumpe. Es una muerte, o sea, se legalizó el aborto. Y, lógicamente, eso también es muy importante. También el tema de la familia, el tema de que es una de las cosas que venimos hablando, y de ahí también que el Encuentro Nacional Cristiano dentro de Cabildo Abierto, con la doctora, ¿verdad?, en medicina, Lorena, que ustedes conocen y estuvo aquí, Lorena Quintana, realmente ella también trabaja en el tema de la familia, inclusive implementando, seguramente habló acá cuando vino, lo de familias fuertes, ¿verdad?, que ha dado muchísimos resultados exitosos, o sea, de vincular a los hijos con los padres y viceversa. Porque hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una desinteligencia, digamos, entre los padres y los hijos. Se está queriendo desintegrar la familia. Hay desagregación, totalmente. Totalmente. Y sabemos, como hemos... Que no es una cosa... Así, no es a propósito. Los padres trabajan, la madre trabaja, los chicos, por supuesto, para no estar solos, se van a la casa de un vecino. Por supuesto, con esas causas o causales es entendible, claro, totalmente, pero no, a lo que nos referimos es cuando hay una desintegración de la familia, digamos, impuesta de alguna manera por factores externos, como estamos viendo, ¿verdad? Y donde hay quizás también, hasta si se quiere, imponiendo una competencia entre el papá y la mamá, entre el hombre y la mujer, y obviamente todo este tema de lo que hablaban con la doctora Lorena Quintana de las adicciones, es por toda esa falta de integración, esa falta de comunicación. Entonces, aunque como muy bien tú decís, el tema es que hoy los padres trabajan, sin duda, muchas horas, o a veces hasta en las familias monoparentales, la mamá o el papá, si es que está, también están fuera de la casa. ¿Saben lo que yo digo en un trabajo que tengo sobre la familia? Precisamente es que esta desintegración que está ocurriendo, que ya ocurrió y que lamentablemente continúa en nuestro país como en el mundo, ¿no? Pero hablamos de nuestro país, se debe a que lamentablemente se hicieron, yo digo, como grietas en la sociedad,
Y por esas grietas se fueron filtrando antivalores. No lo que hablamos de los valores reales, sí. sino antivalores. Y eso fue desintegrando, y eso fue calando hondo, y hoy tenemos lo que tenemos, donde hay niños, adolescentes y jóvenes que no se entienden con los padres con los hijos. ¿Y qué es eso? Como digo, ¿cuál sería la solución por la que estamos hablando? Bueno, es que una familia no es que necesite tener un nivel económico o social o cultural alto para que podamos hacer esta reforma o poder hacer lo que queremos de esa integración familiar. No, esa familia lo que tiene que tener es fundarse en valores éticos, morales, espirituales, y tampoco depende, yendo al tiempo que no tienen los padres o la familia, tampoco depende de la cantidad de tiempo que les estén dedicando a sus hijos, sino de la calidad. Yo ¿qué les digo cuando hago las charlas? A los padres, a la familia, porque a veces no es el papá o la mamá, hay abuelos, hay tíos, hay hermanos, ¿verdad? De los que estén a cargo de esa familia. No importa, pero les digo, sería bueno que aunque sea 1 hora al día, miren qué poco, un día tiene 24 horas, normalmente se duermen 8 horas, con suerte, 8 horas se trabaja, también con suerte, tenemos 8 horas más, y yo les digo, papás, familia, en esas 8 horas, 1 hora, y les digo, o mejor 2, claro, por día. No importa el horario, cuando en la mañana, en la tarde, en la noche, el sábado y el domingo, aumentar esas horas cuando pueden, pero hablar, estar con sus hijos, escucharles. Ahora, doctora, algunos padres del otro lado seguramente están escuchando lo que usted dice y dicen, sí, a mí me encantaría hablar con los chiquilines, pero cuando son adolescentes es como que es complejo, ¿no? Hablar con los chiquilines. Yo tengo hijos ¿No te dan bola, adolescentes. decís? ¿No te dan bola? Y cuando uno era chico tampoco era, ¿no? Cuando hay una edad entre los 13, 14 y los 16, 17 y que están en otra sintonía. Y que los padres son o somos, no entienden nada, no saben nada, estás por fuera, están las plataformas, están las redes, están los teléfonos, hay mucho más distractores que lo que teníamos cuando éramos chicos nosotros. Y decir, doctora, está buenísimo, me encantaría poder hacerlo, pero ¿cómo hago? Deme alguna idea, deme algún consejo como para que yo pueda a los pibes, si empezar por ahí. Te sentás acá a hablar conmigo 1 hora, estoy 10.000 pesitos. Sí, bueno, ahí si los coimeás seguramente arranca. La mayoría arranca. ¿Pero cómo? Sí, ahí sí. Sí, seguramente, seguramente. Pero pongámosle que no tiene 10.000 pesitos como Fernando para ofrecer. Sí. No, nunca le vi. Sí. Bueno, obviamente, entiendo perfectamente. Por eso me refiero a lo de que por supuesto, quizás no se tenga un nivel, digamos, educativo, social o económico, la familia como para poder quizás hacer lo que estamos hablando. Pero el tema es el de los valores, o sea, cuando uno habla, por eso me refería al comienzo, hoy creo que cuando hablábamos fuera de micrófono, a la importancia de los aportes del cristianismo a la humanidad y a nuestro país en concreto. ¿Por qué? Porque hablamos, por ejemplo, de esos valores como el respeto. Y ¿saben qué? Cuando yo les comento que hago estas cosas y que hablo con las familias, ya lo que digo es, ¿qué pasó? Que la familia ya no cumple su nivel original, su función original, no está en el nivel anterior, no está en su función original. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿eso qué pasó? ¿Por qué la familia hoy no es lo que era antes? Y yo les digo, lo que era el refugio natural de los hijos, aún de los adolescentes, que querían venir del liceo, de la UTU, o los que trabajaban del trabajo, para encontrar en la familia, en la casa, un lugar donde hablar, donde compartir, donde decir cosas, donde encontrarse realmente a gusto, bueno, y eso es lo que yo decía recién, de que ese tema de que se han hecho esas grietas y que se han metido, infiltrado también esos antivalores, eso que hoy estamos escuchando, todo eso que tiene que ver que por las redes se está infiltrando. Eso es ¿Usted cree que eso es algo planificado? Sí. Es decir, que hay, se habla de la famosa Agenda 2030, ¿no? Sí. Esa Agenda 2030 se incluyen un montón de cosas. Exacto. Entre ellas, los derechos
la agenda de derechos, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, Exacto. etcétera, etcétera. Sí. Bueno, hay, entre comillas, control de la natalidad, se apunta a la eutanasia, Exacto. al aborto, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que atrás de todo eso hay alguna planificación? Sí. Y en caso que sí sea, que ya me está diciendo que sí, ¿con qué objetivo? Bueno, ahí está. Ese es el quid del asunto, ¿no? Mm. Exactamente. Sí, creo que esto está todo, digamos, ya configurado, planificado. Y bueno, obvio, no lo digo yo, digo, esto está documentado, ¿verdad? Hay, por supuesto, muchísima gente que está hablando de este tema, personas eruditas en el tema, digamos, a nivel internacional, ¿verdad? Que están dando inclusive, bueno, que uno puede entrar en las páginas en internet, en las diferentes organizaciones internacionales, hablemos de la ONU, hablemos de la OEA, hablemos de estos señores Soros, hablemos de Ford, de todas estas entidades u organismos internacionales que tienen que ver con estos temas, y que sí, esto en esa planificación de la Agenda 2030, de querer llegar a un gobierno mundial, etcétera, obviamente hay mucho dinero. Y este dinero, lógicamente, es el que se vuelca en los diferentes países, sobre todo en América Latina, que sabemos que económicamente siempre necesitan más que aquellos que, por ejemplo, están en Europa, pero ahora, o Estados Unidos, pero Europa ya sabemos que también está teniendo mucha influencia de esto que estamos hablando. Lamentablemente, en nuestros países, en lo que nos toca aquí en América Latina, sabemos que los gobiernos, sí, lamentablemente, reitero, están recibiendo muchas influencias, presiones en que si no se hace lo que estamos hablando, de lo que sería divulgar estas cuestiones que son antivalores para nosotros, como hablamos, entonces se niegan los préstamos, no se otorgan facilidades. ¿Cuál no es el objetivo que hay detrás de eso de parte de todas esas organizaciones? Bueno, ¿Qué cree usted que hay atrás? Sí, bueno, la verdad es que lamentablemente habría que ir y ver un poco, investigar esta gente, estas grandes asociaciones o directivas, por qué se dan, ¿verdad? Desde toda esta gente de la familia Ford, que se dice fueron los iniciadores de todo este tema, y en definitiva lo que dicen los que estudian el tema, ¿verdad? Es que se trata de que no se siga multiplicando la población mundial. Un control de natalidad. Es un control de la natalidad, porque aquellos que realmente pretenden dominar, eso es lo que dicen, reitero, los que estudian el tema, no quieren, lógicamente, de que los escasos recursos que van quedando en el mundo, ¿verdad?, sean reducidos cada vez más, ya sea obviamente alimentación, agua, en fin, todo lo que serían elementos imprescindibles para la vida. Entonces, eso quede reducido a aquellos que en todo caso serían quizás un grupo privilegiado. Eso, reitero, es lo que dicen aquellos que sostienen cuál es el fundamento de esta Agenda 2030, del Foro de San Pablo, etcétera. ¿Y su opinión particular al respecto? Bueno, creo que puede tener su base en eso, ¿verdad? No conozco esa gente, o sea, no les conozco interiormente, no sé si realmente hay algún otro motivo detrás de ese, pero pienso que es lógico pensar que pueda ser así, que pueda ser, ¿verdad? Además de que, bueno, como cristiana también entiendo que estamos viviendo en un mundo y en un tiempo, ¿verdad?, espiritualmente hablando, ¿verdad?, donde hay un ataque, digamos, espiritual muy fuerte, ¿no?, para que se deje de cumplir lo que realmente, en este caso, como nosotros entendemos como cristianos, que son los valores y principios bíblicos, ¿no? Digamos, por eso creo que hay, como decía, creo que la doctora Lorena, acá también hay como una cristianofobia, ¿no? En ese sentido de que justamente hablar de Cristo o hablar de Dios es como, bueno, produce una fobia, no podemos. Sin embargo, cuando hablan de las otras ideologías, porque también el cristianismo, en un buen sentido, es una ideología cristiana basada en la palabra de Dios, nada más, pero sin embargo hay otras ideologías, como la comunista u otra filosofía de vida, que hablan, citan a sus
digamos, personas encumbradas y nadie les dice nada, dicen está bien, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces ahí entramos todo un tema que sería, que ya sé que estamos terminando, para otro programa sobre el tema de la laicidad, que es un tema excelente de cómo encarar la laicidad en nuestra enseñanza. Una última pregunta, doctora, y la respuesta va a ser solo un sí o un no. ¿Firmó por el plebiscito contra la usura? Por la deuda justa, sí que firmé, por supuesto. Vio que la respuesta era cortita. Por supuesto. Y si estoy en Cabildo, solo les digo esto, es porque el líder Guido Manini Ríos es el único líder político que hoy, en esta campaña electoral, es el único que dice que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defiende el matrimonio original, defiende la familia y declara que la ideología de género es perversa porque hace muy mal y daño a los niños, adolescentes y jóvenes. Lo dijo. Gracias, doctora, por haber venido. Un placer. Mucha y bueno, suerte. si me vuelven a invitar, acá estoy. Con mucho gusto. ¿Cómo no? Con Muy mucho a- gusto. Nos queda de acá la campaña, nos queda mucho. falta mucho, o sea que seguramente la tengamos por acá. Y me Hablando encanta- de campaña, ¿usted va a ser candidata, va a integrar alguna lista, va a estar en alguna agrupación? Voy a estar con, sí, en ¿Va a estar Encuentro en el Nacional Encuentro con Lorena, Cristiano? sí, con Ah, Lorena Quintana. Pero va a ser Montevideo, a nivel nacional. ¿cómo es la Montevideo, idea? Montevideo, Candidata a diputada por Montevideo. Montevideo, exacto. Perfecto. O sea que ya la vamos a ver en algún... Seguramente, en algún- a diputada en algún acto. o al Senado. O al Senado, claro. Sí, porque claro, tiene- claro, muy bien, claro. Muy bien. ¿Eh? Por supuesto. Gracias por doctora. acompañarnos. Encantada.